o pedagogía apuntaba más o se centraba más en orientación profesional, le hacían esos test de vocacionales, ¿verdad? Más bien vocacional al decir orientación profesional, y una educación terapéutica. Estos servicios complementarios tenían metodologías clínicas, psicométricas, por eso le hacían esos test psicométricos de inteligencia, de personalidad, ¿verdad? Era lo que más se utilizaba en un tiempo atrás. Esta intervención extra de asesoramiento, extra porque era fuera de la institución, el profesorado ayudaba también al profesorado a incidir en sus alumnos, o sea, le ayudaba también al profesorado. Bueno, ahí habla de 1987, un autor dice que aparecían modelos de intervención ya nuevos, la intervención del alumno con su contexto. Por eso hacemos entrevistas para saber la situación económica y sociocultural del alumno también para poder comprenderle, ¿cierto? Las necesidades básicas de los alumnos, qué tiene, qué no tiene, si cómo está constituida su familia, si es monoparental, ¿sí? El trabajo interdisciplinario de estos profesionales, un poquito antes, de estos profesionales externos, junto con el profesorado y otros agentes de la municipalidad, ¿verdad? Otros apoyos. Bueno, eso es lo que incidía en la educación. Bueno, en la siguiente página ya nosotros hablamos de un acompañamiento pedagógico y después ya surge esas iniciativas, ¿verdad? Como para no estar leyendo, les menciono que la historia nos cuenta que va evolucionando este tipo de asesoramiento que se le brinda a la institución y va centrándose más, si podemos adelantar un poquito más, un PPT más, va centrándose en más bien equipos de acompañamiento sociopedagógico. Bueno, este retrocedió. Un poquito más si adelantás, profe. En la siguiente ya le voy a ir explicando. Hoy día el acompañamiento pedagógico al alumno tiene otra denominación que estaría en el siguiente PPT, que sería el apoyo al alumno. Acá tenemos en el siguiente, en el último, no, ahí ya pasaste otra vez. Bueno, lo mismo le voy a decir, ahí está, el asesor pedagógico y habla de un apoyo educacional que venimos a hacer nosotras, ¿verdad? Las que hacemos, ustedes saben, como yo siempre les comento que estoy en un centro de apoyo a la inclusión, pero apoyo también a cualquier niño que esté pasando por un atraso escolar, no significativo, significativo y no significativo, ¿verdad? Más bien así explicándoles pronto y preciso que nos centramos en el apoyo pedagógico. El profesor de apoyo y el profesor de aula no necesita un diagnóstico clínico que le detalle ahí qué funciones cerebrales tiene, qué problemas médicos tiene el niño, no necesita eso para poder ayudarle pedagógicamente. Más bien nosotros tenemos que centrarnos en esa evaluación del niño, qué es lo que no sabe hacer y qué es lo que sabe hacer. O sea, potenciar sus habilidades y reforzar las debilidades que tiene, ¿verdad? Entonces ahí está el apoyo pedagógico que brindamos, ya no más dar énfasis a ese paradigma médico. No sé si se me entiende, ¿se entiende esa parte? Sí. No sé si puedo adelantar un poquito, ese es el último. La verdad que los otros compañeros pues tenían que hablar esa partecita, pero bueno, ahí está, en esa parte, ¿verdad? Las funciones de la intervención externa. Es lo que hacemos, como le estaba explicando, el apoyo pedagógico, el asesor profesional también, ¿verdad? Que ese apoyo externo tiene que apuntar y apunta actualmente a reforzar las áreas de ¿cómo se dice? Matemática, comunicación, principalmente para poder ayudarle a poder progresar en la escuela. Dejando de lado, muchas veces se asustan las profesoras, dicen, tiene TEA, autismo, Dios mío, ¿qué hago con un autista? ¿Qué hago? Dicen, se desesperan. Nada, te sentás a enseñarle a leer y a escribir,
a que progrese de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? Y bueno, y esa es la parte que yo quiero aportar y no sé si hay algún compañero que ya está presente, si quiere agregar algo, así agilizamos, ¿verdad? No sé si está alguien. Profesora, qué me podés decir? Muy bien, Alicia. Prácticamente lo que el grupo, o sea, tu grupo iba a presentar, lo presentaste en forma, vamos a decirlo, en forma rápida, pero bien explícita. ¿No? Nos presentaste un poco lo que son las funciones del asesor y algunos conceptos. Ahora, de acuerdo a lo que tus compañeros también investigaron, es lo que puse en el grupo, que pueden Sí, participar también con sus opiniones y sus apuntes. sí, Marlene quiere, sí, porque yo no manejé lo que el otro hizo. Muy sí, bien, por eso que pueden gracias. participar en el grupo si es que no están aquí presentes. Marlene Rosano. Sí, profe, ahora acabo de ingresar en el grupo también y a mí me correspondía hablar un poco lo que es la denominación y las funciones concretas de los agentes externos. Y entre esos podemos citar varios, pero lo más importante es la planificación a nivel del centro educativo. Es muy importante viendo las necesidades y el nivel del educando. También podemos hablar de la investigación y análisis realizando, sintetizando investigaciones y dimensionando directrices de políticas educativas. Otro punto muy importante también, estuvimos viendo lo que es la evaluación de prácticas escolares. El siguiente es desarrollo de materiales, métodos o procedimientos. Y el quinto que yo puedo mencionar es formación del profesional. Es muy importante en nuevas prácticas educativas. Actualmente, eso es lo que nosotros estamos en este grupo grande que estamos haciendo, capacitándonos, actualizándonos para poder enfatizar y actualizar también a los educandos. Y eso es lo que a mí me correspondía hablar, lo que es las funciones concretas de los agentes externos. Excelente, Marlene. Y de hecho que tenemos bastante esa Sí, hay varios puntos. de la intervención externa actualmente. Sí, así mismo, profe. Ya, eso es lo que sinteticé yo en grandes rasgos para poder citarle a los compañeros también y tener en cuenta eso. Excelente. Gracias, profe. ¿Alguien está ya de los integrantes? Sí, profe, ya estoy. Romina. Sí, Romina. muy bien. Muy buenas tardes, profe, a los compañeros también. El grupo número 2 integrado por Miriam Ortiz, Mariel Barrios y Gloria Ruiz Díaz. Y por supuesto, quien les habla, Romina Machado, va a abordar el tema de las características de las estrategias que se utilizan para el acompañamiento docente. ¿Puedes avanzar, profe? El acompañamiento docente es una intervención que se da en dos sentidos, lo explicaba la profe la otra vez. El primer sentido es en el que uno busca la ayuda y en el otro sentido es donde uno da y también recibe la ayuda. Este acompañamiento puede darse entre profesionales de igual estatus, aunque analizando un poquito esto en lo que es la realidad educativa, en el contexto de la institución puede darse entre personas que ejercen o ocupan jerarquías distintas, como por ejemplo cuando el director o el gestor realiza el acompañamiento a los docentes que están en aula, o también puede ser un miembro del equipo técnico que realiza el papel de asesorar, digo bien, a los docentes. Siempre tiene que buscar alternativas de solución a las situaciones problemáticas o a los conflictos que se están analizando. Debe desarrollarse en una comunicación abierta, flexible. En el siguiente, profe. En el contexto educativo propio hay algunas características que son muy puntuales. En el primero menciona que se produce entre profesionales que no tienen relación de poder ni jerarquía administrativa entre ellos, y esto ya lo aclaraba recientemente, sí puede darse entre personas o profesionales de distintas jerarquías.
La segunda característica es la relación que se basa en la ayuda para resolver problemas de la práctica profesional o para implementar cambios que tiendan siempre a mejorar la práctica docente. Se busca la capacitación de los participantes, las intervenciones o aportaciones del sistema asesor no son vinculantes para el sistema asesorado, se negocian o pactan los términos de relación. Esto porque se da en un contexto de comunicación abierta y flexible, no es algo que está muy estrictamente llevado a cabo ahora. Puede darse entre diferentes grupos o personas, así como también diferentes niveles de la institución. De mi parte es todo, no sé si hay compañeros que quieran agregar algo más. Profe, Sí. en este caso la compañera estuvo hablando todo lo que es características, ¿verdad? O sea, más bien es un proceso de intercambio de experiencias, ¿verdad? Y conocimientos por el cual o mediante el cual un docente ha experimentado. Podemos decir en este caso que está el docente que acompaña y el docente que es acompañado, ¿verdad? Y en este caso nos sentimos como docentes acompañantes en el momento que estamos enseñando, aconsejando, guiándole, podríamos decir a un docente Nobel, ¿verdad? Y podemos decir que somos acompañados en el sentido, así como dijo la compañera, cuando recibimos y cuando damos y recibimos ayuda, o sea, es recíproco. Sí. Gracias. Sí, Miriam. ¿Más? No, profe, es todo. Es detenerme un poquito ahí donde dice se produce entre profesionales que no tienen relación de poder ni jerarquía administrativa entre ellos. De hecho, que era una de las características que Hernández escribió dentro de lo que es el material de acompañamiento o asesoramiento. ¿Por qué? Y se trabajó también aquí en nuestro país durante el tiempo de Escuela Vivas de Copatúa. La Escuela Vivas de Copatúa trabajó mucho este proceso de acompañamiento, de dar y recibir ayuda. Seguramente alguien habrá pasado por la experiencia de Escuela Vivas de Copatúa, pero una de las características de esa modalidad, de una modalidad, una estrategia proyectado por el MEC, ya del año 2000 estoy hablando, en donde el acompañamiento educativo se producía entre profesionales que no tienen relación. O sea, es lo que acá decía, participa profesionales de igual estatus, en donde se acompañaban entre pares y se formaban algunos pares líderes para que puedan acompañar a los compañeros de la institución. O sea, era una de las características de esa modalidad, de esa estrategia. En realidad hasta ahora sigue lo que después la viva, sino que solamente en algunas instituciones del interior. Y aquí estamos nada más con la modalidad, con la estrategia Escuela Viva, pero a través de cursos de capacitación, ya no como implementación escolar. Pero para resaltar un poquito por qué decía Romina, ya no se da en nuestra realidad. Es cierto, ya no se da porque se jerarquizó lo que es el asesor. O el coordinador pedagógico es quien asesora, o el director quien asesora directamente. Entonces, hay una jerarquía en cuanto a lo que es asesoramiento actualmente. Pero esa característica se dio en esa estrategia aplicada en nuestro país. Para que sepamos, o sea, que no se puede descartar esta característica. Sí, está. Gracias, profe. Bueno, grupo 3. ¿Alguien del grupo 3 está? Lilian, Tatiana. Sí, ya estoy presente, profe. Escuchamos. Bien, sí, estamos todos, profesora. Bueno. Nuestro tema, estrategias para el acompañamiento a los docentes. Los integrantes somos Tatiana Caballero, Viviana Cuevas, Juan Mendoza, Jesús Yegros y quien les habla, Lilian Candado. Bien, como hemos mencionado, el tema habla sobre la problematización del asesoramiento pedagógico y justamente establece uno de los problemas que se basa en el rol del asesor.
¿Por qué? Porque el que ocupa el rol del asesor es criticado y está en constante control. Es decir, cuando los compañeros tenemos nuestro asesor pedagógico, ya sea realizado por el coordinador, como mencionó la profe, por un evaluador, por el director o vicedirector, ya depende del equipo técnico que conforme la institución, siempre es criticado, sea cual sea la orientación. Muchas veces porque no nos gusta la crítica y no sabemos recepcionar esas críticas constructivas, también porque tiene algún problema ideológico en el sentido de que no responde a lo que se ha capacitado con la verdad que está estableciendo el asesor. Analiza puntos problemáticos de la práctica con la intención de mejorarla, porque una de las funciones del rol del asesor debería de ser justamente de constantemente buscar mejoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre con esa meta. Solo que esas evaluaciones o esas sugerencias genera a veces esos mismos conflictos, ¿verdad? Cuestiona el acompañamiento pedagógico. Cuando con el docente y la interacción entre padres y alumnos no se ve reflejado, está justamente cumpliendo ese rol. La otra diapositiva, profe. Bueno, algunos problemas principales o fuentes que generan una controversia sobre la tarea de los asesores. Tenemos aquí unos autores quienes hacen referencia. Fernando Hernández, por ejemplo, habla de que disminuye la autonomía profesional del docente. La asesoría limitan la iniciativa y la creatividad del docente. Los asesores carecen de independencia y tratan de perpetuar la ideología. Generalmente cuando nos hablan de asesores nos sentimos medio limitados y con miedo generalmente. Cuando nos hablan de una observación o de una asesoría, muchas veces el docente más o menos ya hace como el pollito mojado, medio que tiene miedo y cierto temor a realizar algunos cambios. Vivi. Uno de los autores también que habla sobre esta problemática es Rodríguez Romero, que asegura que el rol del asesor es contradictorio, pues no está bien definido. Propone dos tipos de conflictos. Uno es el conflicto interrol y otro es el conflicto intrarol. El interrol muchas veces no es objetivo, se presenta a variedad de criterios afectivos, se centra como un mediador. Es cuando ya tenemos demasiada afinidad con el asesor pedagógico y de repente él cuestiona la manera en que estamos enfocando, ya sea en la realización en la distribución o en la elaboración de indicadores, ¿verdad? Principalmente cuando tenemos alumnos que no son neurotípicos. Entonces, eso, cómo hacerle llegar esa asesoría es lo que crea este conflicto. Si es de manera muy directa o justamente donde dice que se basa en criterios afectivos, de repente la comunicación tiene mucho que ver. Cuando le decimos a un colega que es más cercano, ¿verdad? Esta parte tenés que cambiar, tratar más de enfocar más este desarrollo de capacidad y de desechar más esta parte. Eso, por ejemplo, habla de un relacionamiento afectivo. Sin embargo, cuando no tenemos un relacionamiento con el docente colega, pareciese muy directo. Y a veces esas direcciones, cuando no son bien enfocadas o direccionadas, también generan conflictos. Y el otro tipo de conflicto, el intrarol, son las contradicciones intrínsecas. Tiene dudas sobre las funciones de su rol en contexto a lo encargado por la autoridad. Esto podemos dar como ejemplo cuando nuestra directora, que como hemos mencionado no siempre es la asesora pedagógica, le pide, por ejemplo, al asesor pedagógico que llame a entrevistas, que comunica a los padres sobre alguna actividad, o sea, que funciones que según él comprende, no se establece en lo que es su función como asesor pedagógico. Y justamente este tema habla mucho de lo que es bueno considerar
el rol del asesor como un problema justamente, ¿verdad? La marginalidad del rol del asesor expresa la vulnerabilidad del mismo por encontrarse ante la presión de dos entidades, la institución educativa y la población docente. Justamente lo que hemos estado estableciendo, ¿verdad? Que se encuentra con un desafío de dos grupos grandes, que es la autoridad educativa, ya sea la directora, ya sean las autoridades externas, ¿verdad? Como son los del departamento, las autoridades departamentales, regionales y otros, ¿verdad? Y la población docente. El desafío, el versus de quedarse en el medio de esas dos entidades. Sí, también tenemos a Nieto Cano que habla del celularismo y el elitismo. Proliferación y diversificación de servicios, en otras palabras, se refiere al grupismo que se forman en las instituciones, grupos aislados, y sabemos que esto conlleva a muchos conflictos. Es muy difícil que una institución marche por el buen camino si hay grupismo entre los docentes y ni qué decir entre los directivos, ¿verdad? Sabemos que el trabajo en equipo y la comunicación es la clave para un buen funcionamiento escolar. También nos habla de la imposición y la formalización. Está relacionado a la política que imponen las autoridades educativas sin tener en cuenta las necesidades y realidades del contexto escolar. Cuando le impones al docente, ahí yo creo que todos ya perdemos, porque ya hay una negativa de parte del mismo, por más de que le planteas algo certero y concreto, por más de que esté bien, por la forma que le planteas, ya hay un cierto rechazo para poder trabajar. Entonces hay que tener un poco de apertura en eso. Siguiente, profe. Bueno, seguimos con los autores y le tenemos ahora a Moreno Olmedilla. Concreta rasgos problemáticos de la estructura de apoyo externo a los centros en nuestro sistema educativo. Apoyo externo se refiere a supervisores, coordinaciones departamentales. Y nos dice que la marginalidad del rol de asesoramiento, el celularismo como principio organizador de las distintas fuentes de apoyo externo. Celularismo, como el compañero mencionó, se refiere al grupismo que hay en las instituciones, la redundancia de los servicios de apoyo externo, la sobreregulación de funciones por parte de las administraciones educativas, la sobrecarga y la heterogeneidad de las funciones, la permanencia amenaza de la escasa credibilidad del apoyo externo desde el punto de vista de los centros escolares y el carácter predominante impuesto del apoyo externo. Siguiente, profe, por favor. Y acá tenemos dos conclusiones importantes de nuestro tema. Es importante problematizar la práctica asesora, no dar por hecho que las buenas intenciones o las formulaciones teóricas aparentemente correctas darán como resultado prácticas adecuadas y aceptables. Mientras que lo ideal debería ser buscar las contradicciones, señalarlas, identificarlas, estudiarlas y proponer formas más adecuadas de desarrollar la práctica de fundamentar lo teórico sobre el acompañamiento y la realidad educativa. Muchas gracias por su atención. Faltó Jesús de ustedes, del grupo. Sí, Jesús profe. está haciendo matriculación, profe, en el centro. El turno. En educación de adultos, pues sí, ellos están presentes. Bien, ¿están los integrantes del grupo 4? Hola, profe. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Sí. ¿Estás solita? Y aparentemente sí. Bueno, vamos. Seguimos.
¿Me escuchas bien, profe, verdad? Te escucho bien, te escuchamos bien. Sí. Ah, bueno. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras, a la profe también presente. Nosotros vamos a estar trabajando sobre el acompañamiento, ¿verdad? Y asesoramiento pedagógico, como lo pueden ver ahí en el título. Bien. Como este vocabulario también tiene su término, acompañamiento ya prácticamente lo dice todo, es acompañar, ¿verdad? Pero también tiene un término que lo define bastante bien, que dice que es un sistema y un servicio destinado a ofrecer asesoría planificada. O sea que es una manera de socorro, organizada. Les voy a leer el concepto, profe, ya hasta el siguiente G, que es la finalidad. Sí. Ahí. El término, sí. Finalidad. Como le decía, fortalecer, dice, una cultura de revisión e innovación de la práctica pedagógica de la institución educativa, orientada hacia la mejora de la calidad del servicio educativo. Esa es la finalidad, profe. Sí. Es verdad que no. Me quedé con el término. ¿No pasa? No. O sea que hacia atrás, profe. Era en el término todavía. Ahí. Ahí. Ah, mira, saltea. Bueno, pero igual, profe, ya di el concepto de... No, muy rápido pasa. Finalidad, allí. Hago el concepto de finalidad, entonces dice, el acompañamiento pedagógico es generar y fortalecer una cultura de revisión e innovación de la práctica pedagógica en la institución educativa. Entonces, es, como dice luego, es acompañar, enriquecer, fortalecer ese relacionamiento, ¿verdad? En una forma, como lo decía, planificada. Bueno, en el caso específico dice los proyectos de innovación, la revisión de la práctica pedagógica, complementada con los diseños de nuevas y mejoras prácticas orientadas a la implementación eficaz de la innovación. O sea, su finalidad es acompañar e innovar. Profe, la siguiente. Bien, también dice el desarrollo de una cultura innovadora. Estamos viendo mucho, varias veces el término, lo que es innovar. Y dice ahí, de acompañar, pero en 3 sentidos muy importantes, ¿verdad? El siguiente, profe, que va apareciendo, y ya empieza a llover. Dice, el diseño consistente y específico de procesos y estrategias para concretar los cambios propuestos en los documentos de consenso nacional. De lo que trata es de asesorar a los docentes en la revisión de su práctica pedagógica, que es muy importante. Muchas veces hacemos el trabajo, pero no sabemos si está bien, ¿verdad? Y siempre es importante ver si realmente estamos haciendo bien el trabajo para poder seguir mejorando, ¿verdad? Entonces, para poder avanzar e innovar. El siguiente, profe. Innovación de ideas. Dice innovación de ideas y de... Me sale todo ahí, profe. Allí. Cerra tu cámara de... Disminuir. Innovación de ideas y de la práctica, dice el acompañamiento para que sea efectivo. Tiene que fortalecer a los docentes como líderes del cambio y de la innovación, capaces de introducir transformaciones en el modo de la organización y el clima institucional. Ustedes saben que los docentes somos grandes, ¿cómo sería? Grandes personajes, ¿verdad? Que siempre vamos innovando y vamos cambiando y vamos mejorando. O sea que es tan poderoso lo que tenemos en nuestro poder, ¿verdad? O sea que tenemos ese poder de cambio. Bien, el siguiente, profe. Porque son 3. Profe. La siguiente. Ahí. Promover la resiliencia. Dice entendida como una capacidad de que tiene una persona o un grupo para salir adelante a pesar de las dificultades.
es tan importante enseñar y también nosotros mismos como docentes, ¿verdad? Es ser bastante resilientes para poder también avanzar y más o menos ahora en la actualidad que tenemos tantas dificultades, ¿verdad? Entonces es importante la resiliencia y esos son los 3 puntos importantes de la parte del desarrollo cultural e innovador. El siguiente, profe. Como todo término también entendemos los principios y son 2 principios muy importantes, que es el principio humanista y democrático. En este caso tenemos humanista que dice que está centrado en la parte humana, como dice ahí el término, en el desarrollo de la persona. Les leo un poquitito el concepto. Dice: el estudiante y el docente y el director se constituyen en el centro de la atención del acompañamiento pedagógico. Como siempre es bastante complicado, de repente toca un poquito nuestro corazón porque tocamos demasiado la parte, nos trabaja demasiado la parte humana, como se dice, ¿verdad? A veces digo, quiero ser un poco menos humanista para no sentir tanto dolor ante tantas situaciones de repente que se presenta en la institución, ¿verdad? El siguiente, profe. Democrático, un término que está bastante utilizado, ¿verdad? Vamos a decirle en esta época. Dice: garantizar la participación activa. Muchas veces cuesta bastante, ¿verdad? Que se tenga esa participación activa de todos los integrantes. Hasta de repente nuestro grupo de repente cuesta, ¿verdad? Pero también depende muchísimo del docente, de qué tanto también se ingenia para que todos los chicos y los niños y niñas participen, ¿verdad? Bueno, y dice ahí algo muy importante, que busca la comunicación horizontal, la interacción, la integración y el intercambio respetuoso de las ideas, opiniones y propuestas de todos. Es importante respetarse también en ese sentido. El siguiente, profesor. Muy bien, es contextualizado y descentralizado. Esto dice que entonces da atención al entorno sociocultural, multiétnico y pluricultural, apuntado entonces dice al desarrollo institucional de los tipos de gestión descentralizando en las regiones. O sea que se basa básicamente en el entorno sociocultural. Luego tenemos el valorativo, que dice que es el acompañamiento de regular con el proceso de la construcción. Y les voy a ir, porque no solucioné el problema en mi pantalla, profe. El acompañamiento que se va a articular en el proceso de construcción y comunidades de aprendizaje en las que su interacción se desarrollan valores de confianza, el respeto, la tolerancia, la igualdad, la justicia, la libertad, responsabilidad, autonomía y cooperación. Como también sabemos, si somos democráticos, siempre tenemos que también basarnos bastante en los valores, ¿verdad? Porque sin valores es como que no nos respetamos y es como que no es armónico la relación entre los integrantes de una comunidad educativa. El siguiente, profe. Fátima, ¿no pasa la diapositiva? Tiene que pasar el siguiente, viste que tiene una animación, más o menos, chicos, ahí. Ve que se tranca todo así. Ahí sí. Bueno, persigue también 3 objetivos muy importantes que van a ir apareciendo ahora, profe, en el siguiente. El primero, que es crear e institucionalizar, dice, en las escuelas espacios de reflexión, evaluación y mejora permanente de la práctica pedagógica. Eso es importante, reflexionar muchísimo, luego nos cuesta de repente aceptar nuestros errores, pero de los errores se aprenden. Entonces, evaluarnos también, y dice ahí, para mejorar permanentemente en la práctica pedagógica. Cuesta, pero se puede. El siguiente dice fortalecer a los docentes como líderes natos que somos, ¿verdad? Del cambio y la innovación. Dice con capacidades para el diseño y la gestión exitosa de proyectos de innovación en desarrollo de las capacidades comunitarias. Nosotros somos entes capaces de cambiar no solamente la educación, sino que la región, la comunidad, todo. Bien, y el último importante objetivo también dice contribuir a un logro de cambios profundos en la cultura institucional de las escuelas innovadoras, orientadas en la obtención, dice, de mejores niveles de aprendizajes de sus estudiantes.
El siguiente, profe, creo que ya, ya estamos terminando. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna consulta, profe. Vos sabés que a medida que escuchaba la lluvia, yo más me apuraba, parecía impresionante la tormenta que se vino. Bueno, y hasta ahí, profe. Muy agradecida. Muy bien tu presentación. Gracias, profe. Grupo 5. ¿Están integrantes? ¿Cómo estás, profe? Hola. Grupo 5. Sí. Sí, estamos. Acá estamos. A ver un poquitito. Ahí está. Bueno. Sí. Bueno. Ya. Nosotros vamos a mencionar un poco las estrategias para el acompañamiento docente desde micrófono. Principios, características y fundamentos dentro de los modelos y tipos. A ver un poquitito. No sé qué problema tiene mi... Los principios pueden ser definidos como las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. Y ya la compañera que me antecedió estuvo mencionando un poco al humanista centrado en el desarrollo de la persona, ¿verdad? Estos principios que humanistas que hablan un poco del valor de la persona, integrador e inclusivo, involucra a todos los actores del hecho educativo, todos los componentes de la comunidad educativa, ¿verdad? Valorativo, el acompañamiento se ha de articular con el proceso de construcción, con la interacción de los valores, ¿verdad? Yo creo que esta parte es lo más, digamos, lo que más trabajo lleva en una comunidad educativa, ese de articular todo ese proceso, ¿verdad? En esa interacción, lograr que esto realmente, esa articulación se llegue a dar es lo que más se persigue y más cuesta también, ¿verdad? Democrático, garantiza la participación activa de todos los actores del hecho educativo. Contextualizado y descentralizado. Atención del entorno sociocultural apuntando al desarrollo institucional, ¿verdad? Tener un poco en cuenta la realidad de cada institución, ya teniendo en cuenta el entorno, el alumnado, los perfiles de ese alumnado, ¿verdad? La comunidad, la realidad de esa comunidad. Entonces, esa atención para que realmente esa asesoría se pueda hacer eficiente, se tiene que tener en cuenta todo ese entorno sociocultural. El siguiente, profe. El acompañamiento persigue 3 objetivos. Fortalecer a los docentes como líderes del cambio y la innovación. Entonces, yo creo que el asesor pedagógico realmente debe ser ese líder primeramente para poder transmitir eso a los docentes y poder despertar en esos docentes ese deseo de cambio y de innovación. Crear e institucionalizar en las escuelas espacios de reflexión, evaluación y mejora permanente.
contribuir al logro de los cambios profundos en la cultura institucional de las escuelas innovadoras. Ya estuve escuchando también al grupo anterior que estos objetivos ya se estuvo compartiendo también. Bueno. Compañeros, no sé si están los del grupo 5, si pueden apoyar en algo. Bueno, creo, profe, que esto es así como un englobe del trabajo que hicimos. Muy bien. Gracias, Olga. De hecho que es muy bien presentados los principios que rigen un poco lo que es el asesoramiento o el acompañamiento escolar. Así es. Está, profe. Grupo 6. Gracias. Gracias, Olga. Buenas tardes, profe. Somos del grupo 6. Sí. Metodología del acompañamiento docente. Te digo los integrantes. María Antonia Almada, Carolina Benítez, Ilsa Graciela, Antonia Riva que te habla, soy la Rocío Zamudio. Se requiere de la revisión de la práctica. Se requiere de un profesorado que se constituya en investigador e innovador de su propia práctica profesional. Buenas tardes, profe. Voy a continuar con la siguiente metodología, que es proponer acciones para mejorar la práctica. Se desarrolla en los acompañados la capacidad para identificar las fortalezas, potencialidades, dificultades y debilidades en su práctica pedagógica, reflexionar sobre las mismas, proponer acciones para mejorarlas y llevarlas a la práctica. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Acompañados sería en este caso, quizás el docente que esté iniciando, es desarrollar en ellos la capacidad de ellos mismos poder autoanalizar su trabajo, digamos, para que de ellos surja la solución. Pasando a la siguiente metodología, volver a la práctica para mejorarla. Una vez identificadas las fortalezas, las debilidades, las dificultades, pasamos al proceso de autorreflexión. El acompañante involucra a toda la comunidad docente, creando, fortaleciendo e institucionalizando comunidades de reflexión crítica, motivadora y prácticas pedagógicas. Es donde, después de analizar, autorreflexionamos y en conjunto tratamos de mejorar nuestro quehacer cotidiano. Por último, tenemos que generar nuevas prácticas. Es el proceso permanente de práctica, reflexión práctica. El docente innovador valida sus prácticas pedagógicas, las mismas que, sistematizadas, deben ser compartidas y transferidas a otras. Podemos destacar un punto muy importante, que es para que sea efectivo la metodología de acompañamiento, todo lo aprendido, toda la innovación se debe llevar a la práctica. Todo tiende a la práctica y si no se concreta, no habría cambio, ¿verdad? Profe, las compañeras están con dificultades ya por la cuestión del clima. Sí. Entonces sería esta nuestra presentación. Ok. Muy bien, son las metodologías que se van a utilizar, que de hecho vamos a estar intensificando nuevamente. Es un tema, profe, particularmente muy interesante y muy que habla mucho de nuestro trabajo, ¿verdad? Sí. Lo pedagógico, digamos. De hecho que la estrategia de acompañamiento es parte de nuestro trabajo. Bueno, le doy espacio al grupo 7 porque el tiempo está apremiando, ¿verdad? Grupo 7. Bueno, voy yo entonces, profe. Creo que no están los compas. Bueno, nos correspondía tratar referente a las buenas prácticas en la gestión y el acompañamiento.
esto se puede dividir o subdividir en un acompañamiento presencial y un acompañamiento mediante el uso de las tecnologías. ¿Y qué son las estrategias? Nos pregunta, ¿y cuáles podrían llegar a ser? Las estrategias son conjuntos de acciones realizados con el fin de el logro de un objetivo. Creo que no hay mucho por qué acotar ahí, sino que es un medio, entonces, para llegar a un fin. ¿Y cuáles podrían ser? Tenemos la siguiente diapositiva. No está en ese proceso. Bueno, creo que no salió todo. No le he copiado todo. Bueno, no salió todo. Es nomás tu parte, si es que tenés. Bueno, y pasamos al otro, profe. Ya te pasan. Bueno, tenemos un acompañamiento presencial y un acompañamiento mediante las TIC, como habíamos mencionado anteriormente. En el presencial se da en función a la etapa que se encuentre el proyecto en sí. Puede ser una etapa de planificación o una etapa de ejecución. Cuando se realiza una etapa de planificación, se acompaña en el momento de los proyectos, en el momento del diseño del proyecto. Sería la visualidad, la visión del proyecto. Y cuando se encuentra en una etapa de ejecución, es en el levantamiento de línea de base y gestión de proyectos. O sea, es en el cómo realizar los proyectos. Y utilizando las TIC, esto debe ser puntual, claro, sencillo y concreto, y dar ejemplos prácticos que puedan ayudar a la comprensión. O sea, por lo general debe ser de la parte directiva para los docentes algo mucho más práctico y no tan ambiguo como a veces le lanzan nomás a los docentes el uso de nuevas tecnologías o nuevas estrategias de enseñanza. Deben ser realizadas como dice ahí, con ejemplos claros y concretos. Y debe tener un propósito, un acompañamiento a todos los interesados, puede ser alumnado, docentes o parte directiva. Debe brindarse ese acompañamiento para poder mejorar en sí el proyecto que se va a realizar. Profe, Sí. era toda la parte que nos correspondía. Sí, Tiene... me salté uno y ha sido Daniel. Me salté Sí, una tiene diapositiva después. Sí, 4 estrategias tiene, que no estoy recordando muy bien. Uno es el Pero acompañamiento presencial que ustedes desarrollaron, ¿verdad? Otro es el acompañamiento mediante TIC, que son los dos temas que ustedes desarrollaron. La visita entre pares y pasantía, que es la siguiente, que seguramente el otro grupo va a intensificar, sí. Y los talleres de interaprendizaje. Son los cuatro las 4 estrategias planteadas para acompañar al docente. El acompañamiento presencial es muy importante porque es lo que necesitamos de nuestros directores, incluso de nuestro coordinador, que son las 2 personas visibles dentro de la institución que cumplen la función de acompañamiento. O sea, 3 hay en realidad. El coordinador pedagógico, el evaluador y el director, que es por excelencia asesor, ¿verdad? Entonces, es importante cuando hay un equipo técnico de recibir este acompañamiento presencial y que se dan todas las etapas de lo que es la planificación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el otro, como bien el compañero lo decía, el acompañamiento mediante las TIC, que tiene que ser concreta. Que actualmente se nos dice mucha tecnología tienen para trabajar, pero ¿quién nos enseña a utilizar las tecnologías? O cómo nos muestran en nuestras instituciones cuál es la más acertada, cuál es la más correcta, cuál es la que vamos a utilizar con mayor, vamos a decirle, fluidez, con mayor intensidad. Entonces, ese acompañamiento mediante las TIC también es importante concretar dentro de la institución, porque si no es una locura para nuestros alumnos mismos. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Denis. Todo bien. Profe, quiero hacer un comentario, no sé si me escucha porque acá llueve torrencialmente. Yo estoy en Ceballos en este momento. Perfectamente te escucho. En serio, qué gusto. Sí,
De repente un director de un centro educativo, ya sea escuela, colegio, se aboca a la mayor parte de la parte administrativa, financiera, organizacional y se deja de lado la parte pedagógica que es muy importante para en función de los docentes en el mejoramiento de académico que requiere mayor acompañamiento, mayor orientación, mayor cuidado y trabajar de cerca con los docentes. Es una falencia que surge dentro de la administración de la gestión de dirección. Muchas veces el director o la directora más hace trabajo administrativo y no cumple la función pedagógica. Es un error y le da más importancia al trabajo, a los documentos pertinentes que debe entregar a la supervisión en la fecha atrasada que se pide siempre. Entonces también faculta eso, un trabajo se deja de lado. Por eso que es importante que en un centro educativo haya un director general, una coordinadora pedagógica, coordinador académico que llevaría a cabo este acompañamiento muy de cerca con los docentes para que sea eficaz y salga con calidad la educación que queremos, ya sea en forma presencial como mediante la TIC correspondiente. Así mismo es parte de nuestra realidad. Hay instituciones que están muy bien conformadas, ¿no? Y que trabajan muy bien el acompañamiento a sus docentes, y hay otras instituciones que sí necesitan realmente de ese acompañamiento y que el director también necesita muchas veces ese tiempo para poder acompañar. Porque hay una situación que avanza por encima de los directivos, que es la burocracia, ¿verdad? Entonces muchas veces los documentos hacen que tengan que dejar de lado este acompañamiento presencial al proceso de enseñanza, porque el acompañamiento siempre va a recaer a lo que es lo pedagógico. Bien, el grupo 8. Qué guapo. Hola, profe. Hola. Y mis compañeras están teniendo problemas de conexión, profe. Y voy a hacerme yo de la valiente. Muy bien. A nuestro grupo le tocó investigar sobre la indagación y identificación de las buenas prácticas en gestión y estrategias de acompañamiento docente. Las responsables somos la profe Mariluz Villanueva, la profe Zulma Franco, la profe Marlene, la que les habla, y la profe Rosalía Valls. Bueno, profe, los compañeros tocaron recién esta parte de la estrategia para el acompañamiento docente, ¿verdad? Que ya prácticamente ya va a ser redundancia si yo llego a decir, pero sí ya voy a hablar de la parte que usted recién dijo de los talleres de aprendizaje. Sí. Los talleres de interaprendizaje. Los talleres de interaprendizaje se constituyen en un medio para transferir experiencias exitosas de aprendizaje y enseñanza, diseñar estrategias metodológicas, elaborar materiales para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de capacidades comunicativas en función a las demandas y necesidades. Estos talleres se parten de acuerdo a al conocimiento ya adquirido de los docentes en las prácticas pedagógicas. También hacen un modo así como para compartir, evaluar, mejorar sus prácticas, estrategias, sus materiales didácticos y el proceso que se da en las aulas, ¿verdad? Y así para tener un buen resultado en las capacidades comunicativas. También había una parte que me gustó. También se diseña, profe, los instrumentos para la línea, instrumentos para evaluar capacidades y también los juegos didácticos. Se usa mucho también lo que es la parte de juegos didácticos y también el apoyo en las TIC. El siguiente, profe, es visita entre pares y pasantías. Esto se identifican los aspectos débiles de cada docente. Entonces, así como los puntos fuertes de la práctica pedagógica, y luego se organizan las visitas entre cada docente y entre pares o en grupos, de tal manera para que se pueda aprender aprender entre compañeros, ¿verdad? Del uno al otro.
Este aspecto específico que necesitan mejorar podrán aprender de manera directa a partir de la observación y del desempeño de sus colegas. Es lo que nosotros prácticamente hacemos, profe, cuando hacemos la defensa. Sí. Cada uno pasamos por grupo, vamos defendiendo y vamos aprendiendo, ¿verdad? De cada grupo, las experiencias adquiridas de cada trabajo, ¿verdad? De cada investigación y de cada institución. Es necesario también desarrollar adecuadamente la motivación para estas visitas. Y en esta actividad donde se puede acompañar directamente el aspecto afectivo del docente también, se trabaja mucho en la parte afectiva del docente, ¿verdad? Levantar el ánimo, no todo el tiempo estar también, no porque hay veces que hacemos mal, solamente se ve la parte mala, pero nunca se ve el lado positivo del trabajo que se tiene. Al siguiente, profe, pasantías. Las pasantías es conveniente que es una estrategia que se programa después de 6 meses de la puesta de marcha de los proyectos. Ya que entonces habrá avances para compartir experiencias más consolidadas de las cuales se pueden aprender. La pasantía deben realizarse siguiendo un plan explícitamente y claramente, y los objetivos, metodologías, cronogramas y los productos a lograr. Esto también es más o menos, profe, como la visita entre pares, ¿verdad? Se hace un proyecto y también se comparte entre el grupo, ¿verdad? Las experiencias que uno tiene, ¿verdad? Y con estas pasantías también se puede ver claramente los objetivos y las metodologías que vamos utilizando y los productos que se va a lograr. Sí. El siguiente son los modelos de acompañamiento pedagógico. Una vez definido este concepto en educación y situadas sus funciones, ámbitos de intervención y roles y perfiles profesionales, parece relevante referirse a los diferentes modelos de acompañamiento. El primer modelo de acompañamiento es el de la dependencia, la posición del sistema asesor. Luego está la dependencia y la situación externa, interna y externa. Este ya voy a leer, profe, porque... Se puede dejar que vamos a continuar la siguiente clase. Ah, genial, profe. Bueno, y eso es lo que... Hasta las estrategias vamos a dejar. Dale, profe. ¿Alguien más está del grupo 8? La verdad, profe, que es muy interesante. Yo no pude participar la semana pasada porque estaba teniendo problemas de conexión. Pero la verdad que leyendo es muy interesante aprender, ¿verdad? Sobre estos temas de el tema que nos tocó, ¿verdad? Y el acompañamiento a los docentes. Como usted dijo recién y los compañeros, cuando uno tiene un buen equipo técnico, realmente funciona. Se hace un trabajo en equipo, pero si el equipo técnico solamente está para las fotos nomás, es difícil tener un buen acompañamiento o sea, los docentes tener un buen acompañamiento, y eso es lo que más necesitamos, una guía. Sí, pues tiene una que estar planificado, Marlene. Sí, perdón, Marlene, eso tiene que estar planificado, por eso que es tan importante. Yo insisto demasiado en el tema de lo que es el PEI. Es tan importante que ese PEI se lleve a cabo, sea concreto para la institución, porque si no, pues estar en papel nomás y no sirve para nada. Es que se sentó a hacer 2 o 3 personas y no tiene ninguna validez para la institución. Entonces, el PEI es tan importante porque esto que nosotros estamos trabajando tiene que estar dentro del PEI. ¿En qué dimensión tiene que estar? En la dimensión organizativa. La dimensión organizativa tiene que estar... ¿Qué pasa, profe? Sí. Es que muchas veces los directores no comprenden lo que es el PEI. Sí. No sé, ellos sí no saben aplicar, no saben planificar, no saben implementar, yo no sé cuál es el problema. ¿Sabes dónde yo me di cuenta? En 8 instituciones yo estoy, profe, y a los 8 le pedí un ejemplo en esa evaluación
del PEI que hicimos el año pasado. Ninguna institución no tiene ese informe de cómo está la evaluación. Y ellos se sorprendieron y todos me enviaban el PEI, pero era, por ejemplo, la carátula, fundamentación, hasta el plan operativo, pero el informe del plan operativo anual o el informe del PEI no tenían. Entonces, por eso es que yo veo un desafío ese tema del PEI, porque muchos docentes tampoco entienden, no solo docentes, directores mismos. No, es solamente los directores, en la parte de supervisión también. Hay supervisores tampoco que no manejan el PEI. Ellos, la institución se va, le llevan el PEI y o sellante más y cuello y por te dice ya te dan. Y ni leen ni siquiera lo que está dentro del PEI. Sí. Y se supone que las supervisiones son los contralores, ¿verdad? De eso. O sea, esto es una cadena luego, ¿verdad? Porque de repente los contralores de las instituciones y por ende de los directores y así, ¿verdad? Y ahí algo está fallando, ¿verdad? Sí. Y otro problema que hay, profe. Ahora, por ejemplo, este tema del planeamiento, ¿verdad? Cuesta muchísimo porque tenés que hacer de forma virtual y tenés que hacer de forma presencial, ¿verdad? Y cuesta muchísimo cuando no tenés una guía. Yo, por ejemplo, ahora te agradezco por ese planeamiento que nos pasaste por el WhatsApp porque realmente ayuda muchísimo. Pero no, cuando no te guían, profe, es dificilísimo trabajar porque yo no sé si es porque también les cuesta mucho a nuestros superiores hacer, ¿verdad? El tema del planeamiento o porque no saben o porque quieren que hagamos nosotras nomás por hacer. Es difícil, profe. A mí me está costando muchísimo ahora el planeamiento de forma virtual y presencial. Y no recibo ayuda. El proceso de ensayo y error. No vamos a pretender, pero eso es lo que tiene esta estrategia de acompañamiento. Hay 4 estrategias que nosotros tenemos que trabajar. E incluso le voy a desafiar a Olga, que está en la dirección, por lo menos 1 o 2 estrategias que aplique en su institución, para ver si puede realmente llevar a cabo lo que nosotros llevamos en la teoría, porque no puede quedar siempre en teoría, ¿verdad? Se tiene que trabajar en algún momento dado en las instituciones mínimamente dos estrategias, ¿no? O el acompañamiento presencial o los talleres, a lo que nosotros le llamamos mucho círculos de aprendizaje. Los círculos de aprendizaje son tan importantes para poder llevar adelante en instituciones. Lastimosamente se nos sacó ese un día que teníamos para círculo mensual, pero se puede, si está en el PEI y si está en el POA planificado, se puede desarrollar, por ejemplo, medio turno. O sea, de 9 a 11 o de 3 a 5 se puede destinar ese tiempo a círculo de aprendizaje porque está dentro del PEI, porque está en el POA. Entonces, se hace un proyecto de círculo de aprendizaje incluyendo al POA. O sea, todo tiene su relación otra vez allá en el PEI y en el POA. Como ustedes dicen, nada más de que no se le da esa importancia desde lo que son nuestros superiores que están en supervisiones, por ejemplo. Más que te exigen, y si tenés y entregaste, excelente, felicitado. Pero no se le da, no se desmenuza, no se mira adentro, no se analiza. Sí, Olga. Nomás quiero un poco de los primeros días, ¿verdad? El primer día, el tema de la planificación virtual que enviaron, ¿verdad? Y los profes, directora, dos tareas, creo que en uno de los grados vino 4 tareas, me dice, y yo, así, una decisión así drástica, luego les dije que no puede ser que 4 tareas para un primer día, o sea, es total, yo les puse, ¿verdad? Dentro de lo que es nuestra preparación pedagógica y función pedagógica, no podemos tomarlo así cuadrado el tema que viene desde arriba, les dije. Por favor, profesores, sí podemos ir haciendo ese reencuentro virtual porque
Para mí era terrible. ¿Cómo le vas a llenar de 4 tareas el primer día de clase? Por más de que era todo el tema de COVID y todas esas cosas, pero igual, no sé, esa parte así de valores también yo creo que es muy importante ir asentando un poco también, ¿verdad? Y bueno, son las cosas que yo no entiendo cómo es que se presentó así, ¿verdad? Bueno, son cosas que tenemos que ir puliendo, ¿verdad? Porque cuando decimos nos estamos formando, pues la formación tiene que ayudarnos a ser mejores formadores. Acá está por terminar, me está chispeando así la luz. Vamos a cerrar. Es muy interesante lo que estamos trabajando porque es parte de nuestro trabajo cotidiano y que en algún momento dado les va a servir a ustedes, ya sea que estando como docente, porque ustedes como docentes pueden ser también asesores entre pares y se pueden asesorar también a sus pares. Pueden acompañar a los compañeros también, o coordinador pedagógico o evaluador, o por qué no también director, directora, ¿verdad? Entonces, está dentro de lo que es el trabajo del docente, este acompañamiento de las estrategias. Bien, si ya no hay preguntas, hasta aquí vamos a